En primer lugar voy a leer esos textos que habíamos dejado hace 2 clases atrás. Dice el verso 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Habíamos dicho que este texto era uno de los llamados retos de interpretación y tiene que ver un poco con la forma de escritura de esta carta. ¿Sí? A veces vamos a ver que cambia abruptamente de tema y no vemos quizá un nexo conector como en otras. ¿Sí? Habíamos hablado en la clase pasada, ¿se acuerdan? Un poco de que esto de la exaltación es hablar de las riquezas espirituales. Hoy recordamos en la reunión de la Cena del Señor nuestras riquezas. No solo recordamos el sacrificio, sino que en ese sacrificio único, ¿sí?, realizado una vez y para siempre, nosotros una vez y para siempre, cuando adquirimos por gracia, por medio de la fe, pasamos ¿qué? De muerte a vida, no volvemos a la muerte. En Cristo tenemos vida y en Cristo somos ¿qué? Herederos, ¿sí? Herederos de una herencia que es incorruptible. Es difícil para nosotros porque tenemos que cuidar todo de que se corroba, las rejas, las paredes, todo lo que pensamos se desgasta. Todo, hasta nuestro cuerpo, ¿no? Va pasando los años y ya duelen los huesos, ¿no? Empieza. Pero en el cielo va a ser todo incorruptible. Es una herencia que Él tiene para nosotros. Y tenemos riquezas que ni se nos pasan por la cabeza saber que tendremos desde ya lo mejor de lo mejor, que es estar junto a Él. ¿No? Que será ese día cuando abramos los ojos y Él nos esté esperando, ¿no? Qué momento tremendo. Y entonces Santiago les recuerda a estos hermanos dispersos, pobres, que ellos son ricos, ricos en Cristo, ricos en Dios. Vamos a leer unos textos que es para recordar lo que nos había quedado la clase pasada. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Vas a buscar, ya te digo, Filipenses 4, 10 al 14. Sergio, vas a buscar Primera Timoteo 6, del 6 al 10. Habíamos visto, ¿se acuerdan también la visión de lo que era el contexto judío, de que los ricos eran personas que, ¿se acuerdan? Personas justas, ¿sí? Delante de ellos, y que los pobres, por ende, los enfermos eran despreciados por Dios o eran castigados por Dios. Y esa era la mentalidad de esa época. Y Jesús les tira abajo todo eso cuando habla, ¿se acuerdan de qué? El episodio del joven rico. Dice Juan, difícilmente. ¿Se acuerdan o no? Y entonces, ¿qué le dicen los discípulos allí? ¿Qué le preguntan al Señor? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Claro, porque en su mentalidad el rico era una persona bendecida por Dios por ser justa. Y Jesús tira abajo por eso. ¿Sí? Hablamos un poco de eso y hablamos también del contentamiento. Leemos entonces algunos textos, Filipenses 4, 10 al 14. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Perfecto.
habíamos recordado la vida de Pablo, ¿sí? No vamos a repetir todo porque está grabado igual. Los que quieran ver la clase pasada, voy a entrar en YouTube. Gracias a Luciana que está allí, que cumpleaños, feliz cumpleaños. Ella graba las clases y entonces podemos recordar, ¿sí? Así que les recuerdo que tenemos una lista de reproducción de todas las clases que han sido dadas, así como los mensajes de la iglesia, pueden consultar allí. El apóstol, a pesar de las circunstancias difíciles que le habían tocado vivir, dice: he aprendido ¿a qué? A estar contento con la situación en la que estoy, ¿sí? Él entendía que su vida dependía de Dios. Y Pablo, ese mismo Pablo, le da un consejo a su hijo espiritual, a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, era un lugar rico, ¿sí? Y entonces le dice, ¿qué le dice Sergio? 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, ese texto tiene que ser un poco también cabecera, ¿no? en nuestra vida, porque ¿qué nos muestra el mundo? Que alguien es exitoso, ¿qué? Por lo que tiene. Exactamente. Uno vale por lo que tiene. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le aconseja Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que estaba a cargo de la iglesia en Éfeso y que alrededor había este mismo sentir de una ciudad rica y que anhelaban ser ricos en todo sentido? El que le dijo que la raíz de ¿qué? ¿De un mal? Es el amor. De todos, dicen los males, ¿no? Y uno podría pensar en que hay otras raíces de otros males. Sin embargo, él le dijo: cuidado, porque para el Hijo de Dios no es difícil seguir por lo que el mundo te muestra que vos vales por. ¿Sí? Y dice más Pablo, porque él lo había experimentado, que muchos siguiendo eso, ¿qué pasó? Se extraviaron, y algo que genera dolor, dice, fueron traspasados, de muchos dolores. Traspasados o atravesados. Es como la idea de una lanza que te atraviesa en medio, ¿sí? ¿Se acuerdan que a él alguien lo había acompañado al principio y después, dice él literalmente, que lo abandonó? ¿Quién era? Muy bien, Demas, Cristian, ahí. Demas era alguien que estaba en un círculo importante con Pablo, compartía con Lucas, con un montón de cristianos que lo apoyaron en el ministerio, no solo económicamente, sino con su servicio. Pero un día Demas, amando al mundo, se volvió a Tesalónica, a sus negocios, y lo dejó a la buena de Dios, como se dice. Aunque es una frase que dice Pablo, lo recuerda ahí, pero él siempre dice que él no estaba solo, ¿no? Que el Señor estaba con él. Y así en el ministerio no somos nosotros ajenos a poder caer en esto, ¿sí? De que buscamos, nadie niega que estar mejor está bueno, ¿no? Tener un poco de mejor calidad de vida, bienestar. El problema es que ¿dónde está el corazón puesto en nosotros? Porque en el afán de las riquezas no se puede servir, dice la palabra, ¿quién es? A dos señores, ¿verdad? Y es importante, esto nos sigue recordando, como Pablo le recordó a su hijo espiritual Timoteo, también nos recuerda a nosotros, ¿no? Que Satanás es astuto muchas veces, lo hablábamos a esto, puede mostrarnos como al Señor Jesús le dijo: todo esto te voy a dar, pero postrado me tenés que adorar, ¿no? Y muchas veces nosotros, en ese afán de ser mejor, de mejorar, de orar, de lograr algo,
podemos dejar de lado el ministerio, podemos dejar de lado incluso nuestra familia, ¿no? ¿Cuántos hay? Vemos hasta películas, ¿no? Que los hijos le recriminan a los padres que no han estado con ellos. Y lo primero que nosotros tenemos que velar es, la palabra dice como un gran mandamiento, amarás a quién, al Señor tu Dios con todo tu corazón, y después habla a tu prójimo. El prójimo más cercano son los nuestros, nuestra familia, la familia en la que Dios nos puso. Y el amor a las riquezas, al poder, a la posición social, no solo nos va a hacer extraviar, sino que vamos a ser traspasados de dolores, ¿sí? Ahora, es difícil la interpretación de lo que sigue, porque Santiago dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Saben? Acá hay discusiones teológicas de si Santiago habla de los cristianos ricos o de los ricos inconversos. Porque, fíjense, dice, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, ¿no? Santiago habla mucho de un lenguaje hebreo que siempre está dado por figuras o por metáforas, no siempre hay que interpretar literalmente todo. Perece su hermosa apariencia, y dice, así también se marchitará ¿quién? El rico en todas sus empresas. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Bueno, posiblemente algunos podrán interpretar que se refiere al cristiano rico que tiene este deseo de enriquecerse, y otros van a encontrar ustedes, si leen los comentarios, como habla después Santiago más adelante también, que se refiere no al cristiano rico, sino a aquellos que habían empleado, que eran ricos, que habían empleado a estos judíos que estaban esparcidos y que eran pobres y que muchas veces los hostigaban, ¿tá? Así que puede haber dos líneas distintas de interpretación. Lo importante es centrarnos en lo que venimos viendo. Si se refiere al Hijo de Dios, le está diciendo que se gloríe no en las riquezas que él tiene, sino en qué, en su humillación. ¿Y en qué contexto está dado esto? Bueno, acuérdense las pruebas. Santiago está hablando de las pruebas, ¿no? Y una de lo que decían los comentadores, si se refería a los cristianos ricos, es que por medio de las pruebas ellos iban a ser humillados, porque iban a perderlo todo, ¿sí? Como les pasó a muchos en esa persecución. Perdieron bienes, perdieron casas, perdieron lo que tenían. Entonces dice que la humillación les iba a hacer, de cierta forma, meditar en las riquezas verdaderas que ellos tenían, que estaban en Dios. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job? Mismo Job, ¿no? ¿Era pobre o era rico Job? Muy rico. Era rico, ¿no? Muy rico. ¿Y qué pasó? Lo perdió todo. No solo riquezas perdió, ¿no? Perdió sus hijos. ¿Y qué hizo Job? Se renegó de Dios, se apartó. ¿Qué dijo él? El Señor dio. ¿Y qué más? Bendito sea su nombre, ¿no? Fíjense, ¿por qué sale esto del corazón de Job? Porque para él había algo más importante, que era Dios, quien debía ser bendito a pesar de sus circunstancias, ¿no? A pesar de sus circunstancias. Por eso en Job, aunque es un libro difícil de entender a veces, vemos en él el ejemplo de la integridad, y alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Porque es difícil, a ver, ¿quién puede ponerse hoy, ya no digo perder hijos, perder familia, pero si de un golpe y porrazo, como le pasó a hermanos nuestros, se les incendia todo, pierden todo, ¿no? ¿Cómo estaríamos? ¿Le daríamos gloria a Dios a pesar de las circunstancias o no? Y esto puede ser también el significado acá de Santiago, es decir, ustedes si perdieron todo, gloríense en esa humillación, porque en esa humillación van a reconocer que ustedes no valen por lo que tienen o tenían, valen porque
están en las manos poderosas de Cristo y nuestra alma está comprada. La otra vez hablaban de que era mejor traducción, si siervo o esclavo, ¿se acuerdan? Esa traducción del griego. Y ustedes saben que el siervo podía ser siervo de un amo, después de otro amo, porque se le pagaba un jornal. Pero el esclavo era propiedad. Por eso las traducciones es mejor siempre esclavo. Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que era propiedad del Señor, ¿no? Y nosotros no valemos por lo que tenemos, sino valemos por lo que, en quién estamos, en dónde está nuestra alma, en dónde está depositado aún nuestra eternidad, porque sabemos y tenemos la certeza que si hoy cerramos los ojos aquí, ¿dónde los abrimos? Allá. Esa es nuestra mayor riqueza. El cielo es nuestro mayor tesoro, y es un tesoro incorruptible. Primera Corintios 15:10, léelo, María Marta. Primera Corintios 15:10, y después van buscando otros textos ahí atrás. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que sí tenemos, que no es nuestro, ¿sí? Proverbios, Martita, ¿vas a leer vos? Proverbios 27, del 23 al 24, y Aide, ¿querés leer Aide? Proverbios 4:7. Proverbios 27, 23 y 24, y ahí de Proverbios 4:7. Y de este lado, Juli, vos buscate Efesios 5:16. Y atrás, ¿quieren leer? ¿Querés leer? Bueno, vas a buscar Juan 7:4. Ahora te voy a leer a vos. ¿No querés vos? A Gonzalo, entonces después vas a buscar, Gonzalo, Mateo 25, 14 al 30. Vamos a ver si llegamos con los textos. Quería terminar con esto. María Marta, dale. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está. Este es el texto un poco clave, hermanos. No somos más por lo que tengamos, ni menos por lo que carezcamos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y ese tiene que ser un lema en nuestra vida. Pablo lo entendió y no fue orgulloso. Él dijo, trabajé más que todos estos. ¿A quiénes se refería? A sus colegas apóstoles. Mira que, ¿no? Trabajé, miren que yo me ponga acá y les diga, yo trabajé más que todos ustedes. Que me miran, me quieren tirar con algo, ¿no? Pero ¿cómo termina diciendo Pablo? No fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. El mundo siempre te va a menospreciar por lo que tenés o no tenés, pero nosotros valemos mucho a los ojos de Dios y no por los bienes que poseamos. Nuestra alma vale a los ojos de Dios. Y acuérdense, todos valemos lo mismo porque todos fuimos comprados por el mismo precio. Un precio alto, muy alto, que fue su Hijo Jesucristo y su sacrificio, ¿sí? Ahora, tenemos que reconocer, y no como me dijo un hombre una vez, o sea, yo les comenté, que yo le dije gracias a Dios, y él dijo, no, gracias a Dios no, gracias a esta, ¿no? Es cierto que hay esfuerzo en nosotros, ¿o no? ¿Qué le dijo Adán? Con sudor, ¿no? Ya el pecado generó esto. Algunos decían que se enojaban con Adán porque trabajamos por culpa de su pecado. No, no es así, porque Adán trabajó antes de pecar, ¿sí? Y Dios, si hay algo que no le gusta, es un hijo suyo ocioso, ¿no? Porque Dios mismo trabaja todo el tiempo. Los planetas no se estrellan hoy porque son sostenidos por el poder de su palabra, ¿sí? Aún nuestro hálito de vida, ¿por qué respiramos hoy? Si de Él permanece, son suyas la vida, ¿no? Y si Él hace así, chao, ¿sí? Hoy no somos dueños ni siquiera de los próximos 5 minutos, todo es de Él. Ahora, todo lo que nosotros tenemos
tenemos que entender que no es nuestro. Los hijos de Dios entendemos que somos mayordomos, ¿sí? Un mayordomo, ¿qué hace? Administra lo que le da su amo, ¿sí? Nosotros, lo que tenemos aún en nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras riquezas o nuestros bienes o lo que quieras poner ahí, todo se nos dio por la voluntad de Dios. Y Él en su voluntad permisiva permite que tengamos lo que tengamos, ¿sí? Lo que pienses que tenés y a veces que valoramos mucho, eso te lo dio. Y lo que valorás poco también te lo dio Dios. Quizás tengamos que valorarlo más, ¿no? Algunos no valoran tanto sus cuerpos, ¿no? Y no le hacen caso a los médicos y hacen con su cuerpo cualquier cosa, ¿no? Y el cuerpo que tenemos, la salud, también es de alto valor para Dios y Él nos la dio para que podamos ser mayordomos también y podamos tratar bien nuestro cuerpo. Pablo ya hablaba de eso, ¿no? Porque nuestro cuerpo, ¿qué es? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora leemos algunos pasajes ahí, a ver, Proverbios 27, del 23 al 24, ¿qué dice? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y serán la corona para perpetuas generaciones. Bien, ¿qué le está dando a entender ahí Salomón a su hijo? Volvelo a leer, Marta, volvelo a leer. Porque es una figura, acuérdense, el proverbio utiliza también muchas figuras que nos transmiten un mensaje. ¿Qué dice ahí? A ver, Marta. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Bien. ¿Y qué me dicen? A ver, ¿qué les parece que significa este texto? ¿Tienen ovejas ustedes? Entonces no es para ustedes este texto. ¿Alguien tiene oveja? La otra vez vi a 2 cuadras de mi casa uno que sacó a pasear una oveja. Ahí en el barrio, pleno asfalto. ¿Será que la tendrá para que le corte el pasto? No sé. Deberíamos tener ovejas. ¿Quieren tener ovejas ustedes? Déjense de Las que hinchar. cortan el pasto. ¿Qué significa este texto? A ver, ¿lo entendieron o no? Muy bien, hay que ser buenos administradores con lo que Dios nos da. Las ovejas, ¿qué eran para ellos? Eran su sustento, eran fuente. Con eso que hacían, producían, tenían lana o vendían la lana, tenían leche y tenían ¿qué? Carne. Acuérdense que en los tiempos existía el trueque. Lo que nosotros experimentamos también hace unos años atrás, esperemos no volver a eso, ten misericordia, Señor. Pero se comercializaba con sal, se comercializaba con lana, con carne y con los bienes, ¿no? Hasta con agua, ¿sí? Y entonces Salomón le dijo a su hijo, cuidado, porque por más que te parezcan muchas tus ovejas, hay que ser diligente. Hay que cuidar y administrar lo que tenés, porque lo que tenés no dura para siempre, ¿no? En el caso de Job, él tenía rebaños y vaya que tenía, y en un día perdió todo, ¿no? Entonces le dice, sé diligente, y el Señor nos dice a nosotros cómo administramos lo que tenemos, ¿no? Aún nuestro trabajo. Hace poco hablaba con alguien que me decía que le costaba conseguir gente para el trabajo porque no había gente responsable, ¿no? Y bueno, y criticaba un poco a la generación más joven. Siempre los que somos más viejos decimos que nuestra generación era mejor, pasa eso, ¿no? Si le pregunto a mi viejo me va a decir, nosotros éramos mejores que ustedes y nosotros le vamos a decir lo mismo. Pero en el contexto de nuestro país, se está viendo esto, ¿no? Y que hay personas o generaciones que ya no valoran el trabajo como lo valorábamos o se valoraba antes, y que entonces cuesta conseguir trabajadores responsables, ¿no? Amén de que hay otros incentivos
dados, ¿no? Llámense subsidios o lo que sea, en fin, otro tema. Pero nosotros tenemos la obligación de que con lo que Dios nos dio, el trabajo que tengas y los bienes que tengas, tenés que ser diligente, tenés que pensar, ser centrado en lo que Él te dio para poder administrarlo bien, porque no es nuestro. Él nos lo dio para que podamos gozar de las cosas creadas o de las cosas que Él nos otorga diariamente. Y el otro texto dice, Proverbios 4:7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Muy bien. Fíjense, en Proverbios siempre habla de que lo más valioso para el hombre es la sabiduría, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Más valiosa que cualquier, incluso piedra preciosa. Y entonces añade esto, dice, sobre tus bienes adquiere inteligencia y sabiduría. Es decir, y si no sabes, asesorate. ¿No? Hay hermanos que saben mucho de esto. Hoy por internet la verdad que también tenemos un montón de videitos de administración, ¿no? La administración del dinero, el no generar despilfarro. ¿Por qué? Porque también decía el primer texto que sirve para generaciones, es decir, lo que nosotros dejamos a nuestros hijos, ¿no? Es también responsabilidad nuestra poder administrar lo que les tocará a ellos, que también recibimos de nuestros padres, y que eso se va heredando de generación en generación. La mayordomía no es solo de aquello que tenemos nuestro, de la puerta para adentro. Ustedes saben que cuando Adán y Eva, hoy se hablaba un poquito de esto, fueron puestos ¿en dónde? En el Edén. Era de toda la creación un paraíso especial, un lugar especial. ¿Y Adán qué hacía ahí? ¿Estaba en una cama paraguaya, tirado? ¿Qué se le dijo que tenía que hacer? Ahí, búsquenme a ver Génesis 2.15. Buscá Génesis 2.15, Gonzalo. Ah, bueno. Deli, buscalo vos. Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Muy bien, ¿para qué lo puso? Para que lo guardara y lo qué? Y lo labrase. ¿Qué significa eso? Para que trabajara. ¿Ven que el trabajo es antes de la caída? Lo que pasó con la caída es que el trabajo iba a ser ¿qué? Ah, ahí está. Por eso nos cuesta tanto, ¿no? Ganar el pan. Bueno, eso se lo debemos a Adán. Hablaremos con él cuando estemos en la tierra, tranquilo. Quiero ver. Pero entonces, fíjense que la mayordomía fue cuestión incluso desde el principio de la creación. Lo que Dios creó, qué responsabilidad, ¿no? Pero qué privilegio también, se lo dio a Adán para que lo administrara. Y así también es, si vamos a grandes rasgos, no hablo acá de ya los locos por el ecologismo, pero tenemos que cuidar el medio en donde estamos también. No podemos ser imprudentes con la naturaleza. Se habla mucho de la contaminación y de esto. Es cierto que hay una agenda y otros motivos detrás, pero la realidad es que tenemos que cuidar también, porque es creación de Dios y Dios lo puso para que nosotros lo administremos bien, lo cuidemos. A veces vemos, yo la otra vez veía un videito de uno que tira basura desde un auto y viene el limpiador con la pala le mete todo para adentro, ¿no? Pero habla de el Señor siempre quiere que también nosotros podamos pensar en estas cosas, ¿sí? Cuidar los recursos, ¿no? A veces hay países que vemos cómo cuidan el agua, ¿no? Y lo cara que es, y a veces nosotros dejamos correr el agua como si fuese un río que viene, ¿no? Bueno, eso también es parte de ser un buen mayordomo, de cuidar los recursos que Dios nos dio, como hijos de Dios y como ciudadanos, ¿sí? La naturaleza que Él nos da. Aún saben que los animales que tenemos como mascotas, dice la palabra de Dios que el hombre justo cuida la vida de su bestia. No desprecia, no maltrata. Obviamente está apuntado a la bestia que era productiva, un buey,
¿no? Por eso dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? Haciendo referencia a que el obrero es digno de su salario. Pero aún los animalitos que podamos tener como mascotas, o los animales que tengamos en producción, si alguno tiene animales de producción, todo tiene que también ser bien administrado, bien cuidado, ¿sí? Eso es palabra de Dios, y tenemos también nosotros que ser buenos mayordomos con eso. Ahora vamos a los otros textos que les di, Efesios 5:16 y Juan 7:4. ¿Quién tiene Efesios 5:16? ¿Me recordás por favor el versículo? 7:4. Sí, si no me equivoqué era ese. Dale. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Bien. Y en la 60, ¿cómo dice? Aprovechando bien. Ay, cómo nos cuesta eso, ¿no? A veces nos queda chico el día y a veces nos quedó muy grande. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió eso? En la cárcel. Estaba preso, ¿no? Y Pablo, que no era una persona de su casa, como se dice, era una persona que le encantaba viajar, muy activo, ahora estaba preso. Y seguramente por dentro sí anhelaba esa libertad de poder viajar, de poder ir a las iglesias, de poder confortar, ¿no? Y entonces quizás pensaba en aquellos que sí tenían esa libertad y no la aprovechaban, ¿no? Entonces les dice Pablo, aprovechen bien el tiempo. Hay mucho de hablar de esto, ¿no? Pero la administración del tiempo, yo creo que es una de las cosas que todavía me sigue costando mucho, ¿sí? Porque saben que también hemos recibido algo que generaciones, hasta mi generación no conocíamos, que era la tecnología. Mi celular era un ladrillo Nokia, me acuerdo yo, pesado, ¿no? Y que la batería le duraba, no sé si 2 o 3 horas. Y para nosotros es tener eso, ¿se acuerdan? Lo que es impresionante, ¿no? Pero hoy, esa tecnología que en realidad uno no dice que es mala porque puede ser una herramienta muy buena. En ese tiempo era solo un teléfono. Claro, y además era familiar, no era caro. Pero hoy hasta los nenes, tristemente digo, los niños a veces muy chiquitos los vemos con una pantalla expuestos a un montón de cosas, ¿no? Y cuánto tiempo también perdemos, no digo invertimos, porque a veces el teléfono, la tecnología es parte de nuestro trabajo. En el caso mío, todos los informes yo los paso por ahí, ¿no? Las imágenes que genero, todo eso va por ahí. Pero también es peligroso perder el tiempo con las redes, ¿no? Porque el dedito va, y miramos el reloj y cuando volvimos a mirar, ¿qué pasó? No nos dimos cuenta del tiempo que estuvimos mirando estados, o mirando Facebook, o mirando TikTok, o lo que quiera, ¿no? Y hay que invertir el tiempo porque el tiempo no vuelve. Lo que se pierde, a veces el dinero, hay una frase que dice que el dinero va y viene, ¿no? Pero el tiempo no va y viene, el tiempo se va, ¿no? Y lo que perdimos no lo podemos recuperar. El tiempo que perdimos, que no le dedicamos a nuestra familia, no se recupera. El tiempo que no le dedicamos a nuestros hijos no se recupera. Aún el tiempo, ¿saben qué? De servir a Dios no se recupera. Dice Salomón también al joven, ¿se acuerdan? Que en la juventud, acuérdate de tu Creador. Antes que ¿qué? Justamente hablamos de que los tiempos son malos. Los días después son malos, ¿en qué sentido? Como decía el pastor Pelliza, cuando pasan los años, después al Señor, en vez de tu fuerza, tu vitalidad, le presentás los análisis del médico, ¿no? Señor, te pongo en tus manos, me dio alto esto, estoy enfermo, me duele tal cosa.
el tiempo pasa y si no servimos al Señor, sí, vamos a poder servirle después, pero ya no como antes, ¿no? ¿Y qué pasó con ese tiempo? Fue tiempo perdido, ¿sí? Fue tiempo que no supimos administrar. Entonces, es importante esto, ¿no? Que podamos poner nuestro tiempo, porque a veces, yo les digo, a mí me sigue resultando difícil administrarlo, que sin la capacitación del Señor para eso, y sin la voluntad, hermano, porque hay que tener voluntad también, de poder decir, tengo este tiempo, ¿cómo lo administro, no? ¿Sirvo a Dios con el tiempo que Él me da o me sirvo a mí, a la producción de las riquezas, ¿no? Todo esto es para pensar, es un tema muy amplio, pero no lo quería dejar pasar. Juan 7:4 que dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Bueno, ahí, si no les pasé mal el texto de Juan 7:4, a ver, en la versión 60 ¿lo tenés para leerlo o no? ¿Sí? ¿Esa es la 60? Léelo de nuevo, a ver, porque no sé por qué lo anoté acá, pero... Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. No, ese lo anoté mal. 7:6 podrá ser que a ver, 7:6, ¿qué dice? Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahí está, ese era. 7:6. Para que lo corrijo acá. 7:6. ¿Cómo dijo entonces? Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué significa eso? ¿No? Sé diligente con el tiempo, porque Jesús conocía los tiempos del Padre para él, ¿no? Pero el tiempo de nosotros, obviamente Dios lo conoce, pero nosotros lo conocemos. No. Entonces aprovechemos el tiempo, ¿sí? ¿El descanso es importante? Sí que es importante, pero cuidado porque hay una línea delgada entre descanso y ocio. Delgada, ¿sí? Y el ocio no es de un hijo de luz, ¿sí? El descanso sí, el ocio no. Lee el último texto, Gonza, que tenés muchas ganas de leer. 14:30, ¿no? No era Mateo 25, sí, Mateo 25, 14 al 30. Sí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabiendo que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto
debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, antes de comentar un poco esto, me voy a extender un poquito más para terminar el tema hoy. Vamos a buscar 1 Pedro 4:10. ¿Quién había quedado con el micrófono de este lado? Pasáselo a Dani. Dani, ¿querés leer? Buscá Dani 1 Pedro 4:10. Y de este lado, pasale el micrófono a Jorge. Jorge, buscá 1 Corintios 4:1. Vamos, así terminamos. 1 Pedro 4:10. 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Léelo de nuevo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Perfecto. ¿Y 1 Corintios 4:1, Jorge? Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, en administradores de los ministerios de Dios. Bien. Esos dos van anexos a lo que leyó Gonza. ¿Conocemos esa historia? ¿No? Al menos los que llevamos un tiempito. Siempre les digo cuando hablo un poco de política, que el cristiano tiene que saber de política, pero contrastar todo con la palabra de Dios. Cuando hablen de la doctrina social, entre comillas, de la iglesia, que es el socialismo, nada más refutable que eso con esta historia que leímos acá. El socialismo, ¿qué hace? Le saca al que produce y le da al que no produce. Y en esto que vimos, le sacó al que no produce y se lo da al que produce, lo inverso, ¿no? Pero dejando un poco este tema de lado, ¿qué pasó ahí? Lo que se grafica en realidad, nosotros siempre lo llevamos a un plano espiritual, por eso leímos estos dos textos y está bien. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos en nosotros ¿qué cosa? Y el Espíritu Santo, como Él quiere, nos da ¿qué? Dones, regalos o capacidades, ¿para qué? Para nosotros. ¿Para qué? ¿A quiénes? A otros. Si nosotros negamos lo que se nos dio, o no lo administramos, o no lo ejercitamos, ¿estamos haciendo bien? Somos como el que le dio talento. Estamos siendo como el que cavó y enterró. ¿Sí? Si bien esa parábola en ese contexto está hablando de otras cosas más, ¿sí? Pueden leer algún comentario sobre eso, porque le está hablando a judíos, al fin y al cabo, y a religiosos también de la época. Nosotros lo aplicamos en nosotros en que lo que Dios nos dio, aquel dueño que repartió, fíjense que a todos, a algunos le había dado mucho más que a otros. Sin embargo, siempre cuando van a rendir cuentas, ¿qué dice? En lo mucho ha sido fiel, le dijo al que le dio mucho, de lo poco. ¿Sí? Para el dueño fue poco. ¿Sí? Y fue acorde a ¿qué? A la capacidad que tenía cada uno de poder producir. No todos, hermanos, todos somos hijos de Dios, sí. ¿Todos tenemos el Espíritu Santo? Sí. Pero no todos tenemos la misma repartición del Espíritu, porque todos tenemos capacidades distintas. Hoy se quiere rasear a todos, igualar a todos, y tristemente incluso igualar abajo, no hacia arriba, ¿no? Pero nosotros somos valiosos todos, cada uno de nosotros, con lo que Dios nos dio. Estamos hablando de dones espirituales, pero también las cosas materiales. Lo poco o mucho que Dios te dé también está al servicio y para glorificar a Dios. Entonces, el auto que Dios te dio, la casa que Dios te dio, los bienes que Dios te dio, sirve para también la gloria de Dios. Cobijás a veces al necesitado, como vamos a leer Santiago, le sigue, Dios te bendiga, andá.
Si tuviste algo en vos y no se lo diste, pecaste. ¿Sí? Es decir, todo lo que Dios nos da, eso es producir. En lo que significa esa historia o esa parábola. Lo que Dios nos dio es para producirlo. Y el siervo que fue negligente lo enterró en primer lugar porque tampoco conocía lo que era su Señor. Tenía un mal concepto de su Señor. Y en segundo lugar fue negligente y fue egoísta para con su Señor. Él solamente lo único que quería, yo te devuelvo lo que me diste, no era mío, ¿no? Pero no estimó eso que se le dio como una responsabilidad o algo valeroso para hacer. Entonces desobedeció también. El don que Dios nos dio es para el servicio también del cuerpo de Cristo. Por eso leímos ahí en 1 Pedro y 1 Corintios. Por eso siempre les decimos a los más jovencitos que descubran su don rápido, ¿no? ¿Para qué? Para poder ser mejores para la obra de Dios. Pero ¿saben qué? Puede ser que pasen los años y que estés siempre en una iglesia o vaya, pero nunca capaz descubriste tu don o nunca supiste. Puede pasar eso y igual no es tarde. No es tarde. Tenés que poner lo que el Señor te dio a su disposición para glorificarle a Él. Y termino con una pregunta en este tema que en realidad debería ocupar mucho tiempo, pero entiendo que ustedes también ya han escuchado muchas veces acerca de esto, de la mayordomía. Yo puse, ¿qué atenta a que seamos ineficientes en el ejercicio de la mayordomía? Repito pregunta, ¿qué atenta a que seamos ineficientes en el ejercicio de la mayordomía? ¿Qué se les viene a la mente? Pero ¿qué atenta para que nosotros no podamos ser eficientes? O sea, que seamos ineficientes. No sé, ¿la codicia puede ser? Bueno, esa es una. Claro. La codicia, porque para mí, como hablamos, ¿no? El amor al dinero puede hacer que no seamos, en primer lugar, que no entendamos que lo que tenemos y se nos da viene de allá. Entonces, no, lo que yo genero es mío, es para mí, es para mi gusto. En un momento Santiago, se me fue el texto, dice, piden y no reciben porque ¿qué? Piden mal, ¿para qué? Para su propio placer. Sí, después vamos a hablar un poco de esto porque creo que está más adelante el texto. Hablamos un poquito de la oración ya, pero fíjense cómo se afectan hasta nuestras oraciones cuando no somos conscientes de la mayordomía. ¿Sí? Hasta podemos pedir mal a Dios, pues todo lo que le pedimos es cierto que nos va a traer un beneficio, pero siempre tenemos que pensar en que lo que Él nos da también tenemos que retribuir a su cuerpo, a la iglesia de Cristo, y también, como dice el proverbio, el que le da al pobre le presta a Dios. ¿Se acuerdan ese proverbio? ¿Y Dios es deudor de alguien? No debe a nadie. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede ser que atente contra esto de la eficiencia en la mayordomía? El descontento. Bueno, hablábamos del contentamiento. Si estamos descontentos, también va a haber, partimos ya de algo malo, ¿no? Como a veces hasta de una recriminación a Dios, ¿no? Cuando estamos descontentos. O puede ser también la envidia, ¿no? Pues si estamos descontentos, vemos que el de al lado le va bien y a nosotros no. Hablábamos de esto de llorar con los que lloran y reír con los que ríen, y decíamos que reír con los que ríen tampoco es sencillo, porque hay que alegrarse cuando a tu hermano le va bien y a vos no. Vos decías una cosa que él tiene, ¿no? Y en el decálogo la codicia es un pecado, ¿se acuerdan? Que no podías codiciar, dice, ni el siervo, ni nada que sea, ¿no? Está contento con lo que Dios te dio. Si tenés necesidad, pedile a Dios. Él te lo va a dar con fe, ¿no? No ser agradecido. Dice, de lo recibido de tu mano damos. Exacto, de lo recibido de tu mano damos, exacto. No ser agradecido, la envidia, bueno, muchas cosas que seguramente están pensando ustedes que atentan a que podamos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. La palabra de Dios dice que la voluntad de Él es que seamos agradecidos, ¿sí? Agradecidos, que estemos contentos.